Buenas tardes, os damos la bienvenida. Primero que todo, muchísimas gracias por estar aquí en esta tarde de viernes, con tantos planes que hay en esta ciudad de Granada, venir a reflexionar con nosotras y atender a esta invitación de esta reflexión de la mesa redonda que hoy proponemos. Expresar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Granada por el proyecto del Fondo Iniciativa Mujer que respalda esta actividad y también por permitirnos estar en esta casa, que también es la casa del Consejo de las Mujeres de la ciudad de Granada, donde se reúnen muchas de las asociaciones que pertenecen a ese consejo y que también consideramos nuestra casa, el Centro Europeo de las Mujeres Mariana de Pineda. Para quienes no me conozcan, aunque creo que todas las personas nos hemos visto antes, yo soy Deniris Castaño, soy la actual presidenta del Fórum de Política Feminista de Granada y bueno, estoy muy feliz de estar en esta mesa junto a unas mujeres que considero mis amigas y también mis maestras. Antes de empezar, pues voy a decir dos cositas, una que seguramente hay una hoja de asistencia para que nos dejéis vuestros nombres y vuestros correos electrónicos. Os vamos a mandar solo información relacionada con este acto o con los actos que organicemos desde el Fórum de Política Feminista. Y también que estamos grabando esta sesión para ponerla a disposición de las personas que no han podido asistir hoy. Bueno, además, hoy es un día muy especial porque contamos con la visita de nuestra presidenta del Fórum Estatal, que es esta señora que tengo aquí a mi lado, Vicenta Monge, que nos está acompañando. A veces no somos conscientes del tiempo que ha pasado, de los últimos años que hemos vivido, de lo que significó la pandemia, que modificó nuestras formas también de comunicarnos. Y he recordado que ya hace varios años, que no nos visitaban las compañeras ni de Madrid, y también de Málaga viene hoy nuestra compañera Carmen. Esto es un gran esfuerzo. También hoy, reflexionando cuando venía para acá conduciendo, pensaba que veníamos de muchos sitios y el estar aquí reflexionando juntas es una gran oportunidad. Así que muchísimas gracias por haber venido y ojalá lo que queremos es hacer una reflexión, un debate. Vamos a tener dos ponencias en esta mesa redonda de Desgranando la Agenda Feminista. Vamos a tener un primer tema que es el seguimiento a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y un segundo tema que es la explotación reproductiva en ovodonación desde una posición crítica, como no puede ser otra, desde el feminismo. Bueno, contaros que el año pasado, en el 2022, el Fórum de Política Feminista celebró su 35º aniversario y su 32º taller anual. Todos estos años ha llevado a cabo su acción con el fin primordial de alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y promover la participación y la presencia de las mujeres en la vida política, social y cultural. Lo ha hecho y lo sigue haciendo con el trabajo de todas las asociaciones y agrupaciones repartidas por el país que ejercen su acción, entre las cuales se cuenta el Fórum de Política Feminista de Granada, que en esta ciudad se organizó formalmente en el año 1999. Somos una asociación feminista, plural y laica, que ejerce su acción de transformación desde la autonomía del movimiento feminista, sin servidumbres políticas de ningún tipo, y buscamos hacer presentes los puntos de vista y las reivindicaciones de las mujeres en los acontecimientos y debates que se producen en la sociedad. Somos abolicionistas y así lo expresamos en las manifestaciones del pasado 25 de noviembre, cuando salimos a la calle en varios bloques abolicionistas, porque estamos hartas de ir
al lado de pancartas que aceptan la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y de las niñas, o que aceptan la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler o el género, que son todas ellas situaciones y problemáticas que creemos que nos esclavizan antes que liberarnos. Consideramos que el feminismo no trata solo del acceso de las mujeres al poder, sino que el feminismo es un movimiento de justicia social, que cree que el sexismo, el racismo y el clasismo existen, se interconectan y deben ser desafiados constantemente. Buscamos que nuestras acciones tengan la capacidad de articular la lucha antipatriarcal. Seguiremos trabajando desde la ética feminista fundada en valores para que el mundo sea despatriarcalizado, es decir, justo, igualitario y democrático. Hoy, como ya os dije, los temas que nos convocan son estos dos, pero hacen parte de un taller que anualmente hace el Fórum de Política Feminista como asociación para visibilizar temas de la agenda que en ese momento preocupe a las mujeres. Entonces, para ello, voy a darle la palabra a Vicenta, que nos va a contar, pues, en qué consistió ese taller, o esos talleres que hacemos en el foro. También deciros que tenéis en la mesa de la entrada los libros, los ejemplares del taller del 2021. Y todos los libros, porque de cada taller sale un libro, los podéis encontrar en la página web del Fórum de Política Feminista, forumfeminista.org. Así que muchísimas gracias. Adelante, Vicente. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar esta tarde, como decía Eniris, de viernes, aquí en esta casa que nos acoge, Mariana Pineda. Y especialmente quiero dar las gracias, por supuesto, a todas las compañeras del Fórum de Política Feminista de Granada y especialmente a su presidenta, Eniris, por todo el esfuerzo que ha puesto para remontar la organización. Nosotros siempre decimos que juntas somos más fuertes, y las compañeras del Foro de Política Feminista de Granada lo están demostrando día a día, haciendo que se fortalezca, que crezca la organización y siendo un referente en Andalucía, en el movimiento feminista que se mueve aquí en la comunidad andaluza. Para nosotras, visto desde la estatal, Granada está haciendo una gran labor de concienciación y reivindicación, creando unidad con otras organizaciones, que nos parece muy importante. Es uno de los grandes objetivos que tenemos como Fórum de Política Feminista en todos los territorios, y resaltar que a pesar de la agenda queer que nos está invadiendo, pues se están recogiendo los frutos. El foro bueno, por si acaso alguna no me conoce, pues ya lo ha dicho Eniris, pero yo me llamo Vicenta Monge. Actualmente soy la presidenta del Foro de Política Feminista, una organización que está compuesta por 11 organizaciones. No todas somos fórum, unas nos llamamos Fórum de Política Feminista de Málaga, por ejemplo, la compañera que está aquí, Carmen, o Fórum Feminista de Madrid, CENAR, o Fórum de Política, pero también tenemos organizaciones de otras comunidades como Valencia, que son las Dones de Chirivella en Acción, la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, el Foro Feminista de Castilla y León, el Foro de Política Feminista de Murcia, Granada, Córdoba, Sevilla, Málaga, la Asociación de Mujeres por la Paz, y bueno, y la Asociación Feminista para la Participación y la Igualdad, Mercedes Machado, que es de Canarias, de Tenerife. O sea que estamos un poco repartidas por todo el territorio
español. Nacimos en el año 1987 y somos una asociación, fundamentalmente nos consideramos autónomas e independientes. Nacimos para el activismo feminista y para la incidencia política, pues ante la sociedad civil, los sindicatos, los poderes públicos, tanto del ámbito local como autonómico, estatal e internacional. Nuestra principal labor es, como decía, la incidencia política, o sea, las exigencias, reivindicaciones y denuncias ante los poderes públicos, fundamentalmente. La concienciación y la reivindicación en la sociedad civil, pues participando en la calle, porque el movimiento tenemos que ser, pensamos, estamos convencidas de que tenemos que seguir en las calles. Nos declaramos abolicionistas de toda forma de mercantilización de nuestros cuerpos. Somos abolicionistas de la prostitución, la trata, porque si no hubiera prostitución, pues supuestamente, desde luego, no habría trata. De la abolición de... Nosotras hemos... No decimos abolición de los vientres de alquiler, sino de la compra de mujeres y el alquiler de... el alquiler de mujeres, perdón, alquiler de mujeres y la compra de sus bebés, porque entendemos que engloba y enmarca perfectamente lo que significa la gestación subrogada. Y tengo que resaltar aquí, me parece importante decirlo, que fue una propuesta de nuestras compañeras de Fuera de Tristán, que llevan años trabajando estos temas. Por supuesto, también somos abolicionistas de la donación, por eso esta tarde nos parece súper interesante que del libro que decía Deniris, que ahora os contaré un poco lo de los libros, en el libro del año 2022 una de las ponencias era precisamente esta que traemos hoy con Enar Sastre, sobre la donación, y otra de las ponencias era la que traemos con Carmen Martín sobre el seguimiento de los fondos del Pacto de Estado, que ya os contará ella, pero que fue un trabajo de muchos años desde que se firmó el Pacto de Estado. El foro siempre ha estado, cuando digo el foro no solamente es a nivel estatal, sino que los foros, las organizaciones han hecho su trabajo y han estado pendientes de lo que pasaba en sus comunidades autónomas y sus ayuntamientos con el tema del Pacto de Estado. Pero bueno, para eso tenemos aquí a Carmen que nos hable de ello. Como decía, pues es una organización que aborda, por supuesto, todas las opresiones patriarcales que sufrimos actualmente en el siglo XXI. Actualmente consideramos que estamos viviendo momentos difíciles para el activismo. Nos encontramos solas, enfrentándonos al patriarcado y a su mano derecha, el neoliberalismo, y al individualismo adquirido cómodamente por partidos políticos de izquierda, sindicatos, asociaciones y profesionales. Los ataques fascistas que nos llegan desde el ámbito nacional e internacional y el neoliberalismo no cesan y se asumen por buena parte de la ciudadanía. Y lo más terrible, en algunos partidos políticos también se asumen, partidos que se consideran y que se llaman la izquierda de nuestro país. Este libro que hoy traemos es fruto de uno de los talleres anuales que hacemos, que es como decíamos, del año 2022, y en el que se hizo, como siempre, se recoge el trabajo de incidencia política que se realiza por nuestra organización. Abordamos nuestro compromiso para conseguir la unidad de acción dentro del movimiento feminista. Nosotros siempre somos de tender la mano y de encontrar alianzas y de trabajar pues en unidad y de promover que las organizaciones vayamos a conseguir el mismo fin que nos ocupa. Como hemos venido haciendo todos estos años, una vez más demostramos la participación en nuestra organización en las diversas plataformas y organizaciones de las que formamos parte, tejiendo alianzas y desarrollando la capacidad
que tenemos las mujeres de llegar a acuerdos para avanzar en nuestros derechos. Para que se hagan una idea del ámbito que tenemos como foro no estatal, y en por supuesto están nuestras compañeras de Granada, les voy a nombrar simplemente los espacios nacionales e internacionales a los que pertenecemos. Estamos en la Iniciativa Feminista Euromediterránea, un espacio europeo y, como la palabra indica, de los países euromediterráneos. Pertenecemos a la plataforma CEDAW Estambul-Beijing. Formamos parte del espacio Mujeres, Paz y Seguridad, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. Somos socias de la plataforma abolicionista de las organizaciones de mujeres para la abolición del sistema prostitucional. También somos socias de la Federación de Mujeres Abolicionistas, que por cierto es la última inclusión que hemos tenido, porque es una federación que se conformó muy recientemente en el mes de julio de este año. Y como anécdota os puedo decir que la presidenta es Amelia Tiganos. También fuimos cofundadoras y formamos parte de la coordinadora de organizaciones de mujeres para la participación y la igualdad, conocida por la COMPI. A lo mejor las iniciales la conocemos mejor, la COMPI, ¿no? Formamos parte también de la plataforma de permisos iguales e intransferibles, la PINA, de la Conferencia del Movimiento Feminista, de la Coalición Internacional para la Abolición de la Gestación por Sustitución, la CIAMS. También os digo las iniciales porque a veces las conocemos, la CIAM, la COMPI, la IFE, o sea, la PAP, por supuesto. Del Frente Feminista Internacional, bueno, en realidad es en francés, Front Féministe International. De la Internacional de Mujeres Feministas, que también se configuró recientemente y que viene especialmente de los países latinoamericanos, de nuestras compañeras de la otra parte del Atlántico. Bueno, seguimos. En ese año, en ese libro se recogen todas las alegaciones y los manifiestos, las reivindicaciones, los comunicados que lanzamos, cuyo foco fue la denuncia ante las agresiones patriarcales y donde dejamos constancia de nuestras reivindicaciones tales como la necesidad de una sanidad pública, universal y sostenida por los impuestos de la ciudadanía, de unos cuidados necesarios para mantener la vida y la necesidad de implementar la coeducación en todas las etapas de la vida escolar y académica para erradicar las violencias patriarcales. Hablando de la coeducación, tengo que decir que precisamente Granada fue uno de los territorios que nos hizo ver la necesidad de, ya hace 3 años me parece, por lo menos, ¿no? Que Deniris trabajó mucho el tema de que dentro del foro se reivindicara especial, bueno, después los aconteceres y lo que está pasando, pues evidentemente nos lo ha reafirmado, pero ya hace unos años nos parecía muy importante. Exactamente, dice Deniris, ¿lo habéis oído? Sí. Nos hubiera gustado no tener razón, lógicamente. Bueno, pues todo esto, ¿para qué? Para erradicar todas las violencias patriarcales que sufrimos, desde los feminicidios hasta todo tipo de violencia, ¿no? Desde la violencia sexual, la violencia institucional, psicológica, económica, vicaria, en fin, todo tipo de violencia que sufrimos. ¿Por qué? Por ser mujeres, fundamentalmente. En ese libro también se recogen todos estos documentos y en ese año se aprobaron leyes como la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, la llamada Ley Trans, que significaron un grave retroceso para las mujeres porque nos cuestionan el hecho de ser mujeres. El sujeto político del feminismo somos las mujeres
y nos lo ponen en cuestión, porque pues simplemente con el deseo de convertirte en hombre, una mujer pues, se puede convertir en hombre, y con el deseo un hombre puede ser una mujer. Y bueno, eso por no entrar en otros temas que la ley trans conlleva, como es la aberración que significa para nuestra infancia el permitir la hormonación y la posterior cirugía. Entonces nosotras hicimos un gran trabajo y estuvimos con otras organizaciones, y recuerdo que además el 19 de diciembre fuimos ante el Congreso, todas las organizaciones nos unimos y fuimos al Congreso en Madrid y quisimos que se nos escuchara, pero hay que decir que poco se nos ha escuchado a las feministas, por no decir nada. Que los últimos 4 años han sido 4 terroríficos años, donde los organismos públicos que a nosotros nos atañen, como es el Ministerio de Igualdad, el Instituto de las Mujeres o la Delegación de Violencia de Género del Gobierno, o el Observatorio de Violencia de las Mujeres, pues siempre nos hemos referido y siempre hemos hecho llegar nuestras reivindicaciones y nuestras aportaciones constructivas a esas supuestas leyes o anteproyecto de ley o modificación de la ley, pero repito, poco caso nos han hecho. Bueno, no me quiero alargar mucho más. Yo creo que con esto ya os he dicho un poco que nosotras seguimos batallando, seguimos saliendo a las calles, comunicando a la sociedad civil, a las instituciones públicas y privadas nuestro desacuerdo, nuestra oposición ante estos ataques y ante la violencia que sufrimos por ser mujeres en todas sus formas. Emilia, trae un libro, por favor. Gobierne quien gobierne. Nosotras, el Fórum de Política Feminista es una organización absolutamente autónoma, y si tenemos que decir alto y claro que no estamos de acuerdo, quien esté ahí en el gobierno nos va a escuchar. Este es el libro del que hoy tenemos 2 ponencias. Como decía Deniris, todos nuestros libros, desde la organización nació en el 1987, la primera publicación creo que fue en 1999, la pueden encontrar en nuestra página web. En Google es muy fácil, ponen Fórum de Política Feminista y aparece, una de las cosas que aparece es la página web, además de todas las redes sociales que tenemos como foro. Y se pueden descargar de manera gratuita en PDF. Es muy interesante que eso se sepa y se difunda, porque esto es historia, y además todo lo que se escribe y todo lo que se refleja forma parte de la historia del feminista de nuestro país. Tenemos una tarea ardua: llegar a todos los rincones de la sociedad y hacernos oír. La sociedad debe escucharnos y concienciarse, y los poderes públicos ponerse a trabajar. Ponerse a trabajar para que nuestra sociedad sea una sociedad justa e igualitaria entre hombres y mujeres. El gobierno debe trabajar para que los hombres dejen de matarnos, de violarnos, de acosarnos, de explotarnos. Ahora mismo tenemos una situación que estamos a la expectativa. Ya tenemos Ministerio de Igualdad, tenemos ministra, estamos esperando a ver cuál va a ser su equipo. Y como os decía al principio, nosotros no somos una organización asistencialista ni desarrollamos programas y proyectos concretos. Fundamentalmente lo que nos caracteriza es nuestra incidencia política, o sea, la manifestación ante los poderes públicos, como decía antes, ante los gobiernos, los partidos políticos, los sindicatos, para que nos escuchen. Tenía que deciros algo que me interesaba mucho, que se trata de que quiero hacer desde aquí una llamada a los medios, como nos van a escuchar porque lo estamos grabando, pues quiero hacer una llamada a los medios de comunicación. Sí.
Porque los medios de comunicación son los cómplices también del ninguneo al que somos sometidas. Las feministas, que defendemos nuestros derechos y que defendemos la no autodeterminación del género y sexo, la abolición de la prostitución y por tanto de la trata, el mercado abastecedor de la misma, la abolición de la pornografía, escuela de la violencia sexual, la abolición de los vientres de alquiler, la abolición de la abodonación. Así que desde aquí lanzamos para que los medios de comunicación nos escuchen y sus noticias sean reales, verídicas y exactas. Y que los titulares dejen de ser como los sucesos de antiguamente, cuando en el periódico impreso aparecía una parte de sucesos. Entonces, dicho esto, pues no puedo decir nada más que nos siguen invisibilizando, acosando, matando, violando, bueno, nos venden, nos pretenden explotar, todo esto por el hecho de ser mujeres. Y tengo que decir que voy a terminar pidiendo que todas las personas aquí presentes y las que nos estén escuchando se conciencien de que tenemos que parar el genocidio que está sucediendo, el genocidio israelita que está sucediendo ahora mismo en Palestina, como no podía ser de otra manera. Y bueno, muchas gracias a todas por escuchar. Si luego tenéis alguna pregunta, pues yo encantada de poder intentar aclararla. Muchísimas gracias, Vicenta. Yo tampoco me quise extender más en el contexto, pero es verdad que al hablar de la primera ponencia que vamos a tener, tenemos que nombrar la semana, los meses y el tiempo que llevamos del recrudecimiento de la violencia machista. Este mes nuevamente se va a reunir el comité de crisis porque ya son 5 las mujeres asesinadas en un mismo mes. Y también niños asesinados. Entonces, bueno, parece que hace parte del paisaje y de la crónica de los telediarios y es también preocupante que nos estemos acostumbrando. Me gustó muchísimo una campaña que hicieron las compañeras de Madrid para el 25 de noviembre, en el cual en un mapa de la ciudad de Madrid georreferenciaban donde había sido cada uno de los asesinatos y ponían un crespón negro, pues haciendo un homenaje a esas mujeres que fueron asesinadas. Entonces, por eso teníamos que elegir cuáles temas íbamos a tocar de este taller que, como dice Vicenta, fue muchísimo más amplio, y uno de los temas es el seguimiento a los dineros del Pacto de Estado contra la Violencia. Porque, por una parte, tenemos una derecha que niega la violencia machista, que la considera unos chiringuitos de asociaciones que no hacen nada o que se ganan la vida de gratis o que viven de eso. Y por otro lado también tenemos desafortunadamente que decir que los partidos de la ideología de izquierda han aceptado también muchas de las prácticas que el neoliberalismo le asigna a las mujeres, ¿no? Y es estar para agradar, para ser vendidas, para ser parte del recreo de los varones. Así que voy a presentar a Carmen Martín Rodríguez, que es activista feminista. Ella es licenciada en psicología y máster en género y políticas de igualdad entre mujeres y hombres y agente de igualdad de oportunidades de la mujer. Ha trabajado hasta
su jubilación, porque ya está felizmente jubilada, en la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras de Málaga, realizando trabajos de formación, información y asesoramiento a las mujeres sobre problemas laborales y sobre otros problemas que se les presentaban a las mujeres que acudían a esa asesoría. Su compromiso para la transformación social lo realiza en el movimiento feminista, en el que ha estado y sigue estando implicada desde sus inicios en Málaga, allá por el año 79. En sus primeros tiempos a través de la Asamblea de Mujeres y en la Librería de Mujeres. Es socia fundadora del Fórum de Política Feminista de Málaga y actualmente es secretaria del Fórum Estatal. Y también es presidenta de la Plataforma contra las Violencias Machistas, Violencia Cero, a la que vimos también este 25 de noviembre en las calles, que agrupa a 32 asociaciones feministas de mujeres y las secretarías de la mujer de sindicatos y otras ONGs en Málaga. Málaga es un referente para nosotras de poderío de las mujeres. Nos gusta mucho cómo lo hacen las compañeras de Málaga, cómo hacen muchas de las cosas. Recuerdo una anécdota que hace poco tuvimos unos botones, ¿no? Las chapas, que estaban preciosas, de Concepción Arenal, y otras estaban muy bien. Y hay muchas iniciativas de las mujeres de Málaga que nosotras pues quisiéramos aprender de vosotras, Carmen, y nos alegramos mucho que estés acá, así que tienes la palabra. Muchas gracias, Denise. Vamos nosotras dos a bajar para que te quedes aquí, Carmen, y luego volveré a... Quería dar las gracias al Fórum de Política Feminista, primero por organizar esto, a todas vosotras por asistir y en tercer lugar por invitarme, ¿no?, a compartir esta tarde con vosotras esta reflexión acerca de dónde han ido, ¿no?, los dineros del Pacto de Estado contra la violencia a las mujeres. Antes de comenzar, me parece que tenemos, ¿no?, que hacer una mención especial. El sábado pasado estábamos en las calles gritando, ¿no?, contra la violencia, contra los asesinatos a mujeres. Del sábado a hoy, viernes, 4 mujeres han sido asesinadas en este país, una menor también, y parece como que no pasa nada. O sea, hemos normalizado la violencia contra las mujeres. En este caso estamos hablando de asesinatos. 4 mujeres y una niña en una semana. Me parece que si en vez de ser asesinatos a mujeres fuesen 4 asesinatos a 4 varones diversos, de cualquier ideología, de cualquier punto del territorio, ¿estaríamos realmente en la sociedad tan pasiva como estamos? Probablemente no. O sea, el motivo por el que a nosotras nos están asesinando es por ser mujeres. Y hablamos solamente de los asesinatos, que es lo máximo de la violencia, pero por debajo de esos asesinatos hay muchísima violencia que está totalmente invisibilizada y que la tenemos totalmente normalizada. Y esto hay que cambiarlo. Yo creo que es una responsabilidad no solamente de las mujeres, evidentemente. Nosotras aquí poco podemos cambiar, porque en este caso, en el caso de la violencia, nosotras somos las víctimas de esa violencia. Yo creo que es necesario que los hombres se impliquen, es necesario que los poderes públicos se tomen en serio esto, porque estamos hablando de la vida de las mujeres y estamos hablando de la defensa de los derechos humanos de la mitad de la población, que somos las mujeres. Como no me quiero extender porque el tiempo que tengo es muy limitado y aquí no podríamos dar más tiempo, me voy a ir cuando... 20 minutos, vale. Bien, 20 minutos. Voy a hablar acerca de los fondos del Pacto de Estado. Voy a hacer un poco de cronología del Pacto de Estado. No me voy a extender mucho en algunas de las cuestiones porque como está aquí en el libro, pues entonces tranquilamente luego después lo leéis y tal. Pero sí que me parece importante hacer una cronología del por qué surge el Pacto de Estado.
El pacto de Estado no surge porque en aquel momento los partidos políticos consideraban que esto era una prioridad. No, el pacto de Estado surge porque en 2015 el movimiento feminista del conjunto del Estado, apoyado por otras organizaciones, por partidos políticos, por sindicatos, nos movilizamos exigiendo poner fin a la violencia hacia las mujeres. Estamos hablando de la marcha del 7N de 2015. Nosotras entonces, de los 9 puntos que llevábamos, uno de los puntos, el primero era que la violencia hacia las mujeres tenía que ser una cuestión de Estado. Nosotras no planteábamos que fuese un pacto de Estado. Nosotras planteábamos que fuese una cuestión de Estado porque entendíamos que la sociedad civil, en este caso las organizaciones feministas que venimos trabajando con mujeres, entendíamos que teníamos que estar ahí en ese debate, en esa ejecución y en esas políticas públicas que queríamos que se implementaran. Evidentemente, una vez más, pues no nos hacen caso, pero bueno, digo, no nos hacen caso en el sentido de contar con nosotras, ¿vale? Pero bueno, se crea una comisión en noviembre del 2016 en el Congreso y empiezan a verse propuestas de cómo se puede ir avanzando en este sentido. El 28 de septiembre del 2017, el Congreso de los Diputados, con el apoyo de todos los grupos políticos, que me parece importante resaltar, de todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular, votaron a favor de ese pacto de Estado. El pacto de Estado se recoge 10 ejes y un total de 290 medidas. Esto tenía un periodo de 5 años, ¿vale? Y finalizó este periodo de 5 años el diciembre del 2022. El objetivo que perseguía el Pacto de Estado era atajar todas las violencias machistas, dando cumplimiento al Convenio de Estambul que el Gobierno había ratificado en 2014. Se designa entonces a la Delegación de Gobierno contra la Violencia como el órgano de gobierno encargado de coordinar, impulsar la ejecución de las medidas del Pacto de Estado. Con el resto, era la coordinación con el resto de las comunidades autónomas, de la Administración General del Estado, de las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Como comentaba Vicenta, una de las cuestiones que precisamente nos caracteriza al Fórum, porque somos una organización de políticas feministas, nosotras hacemos incidencia política. Desde primera hora, nosotras nos pusimos como meta hacer el seguimiento de esas 290 medidas y de esa cantidad de dinero que estábamos hablando de 1.000 millones, ¿vale? Entonces, de 100 millones estábamos hablando. Entonces, era en qué se iba a gastar el dinero, en qué se estaba gastando, realmente eso estaba llegando a las mujeres, no estaba llegando, qué medidas eran las que se estaban implementando, o si por el contrario nos estábamos encontrando con que el dinero en realidad se estaba dedicando a eso, ¿vale? Bien. El primer problema que nos encontramos cuando quisimos hacer precisamente ese seguimiento, el primer problema que nos encontramos es que hay una falta total, absoluta de transparencia. Desde primera hora nosotros fuimos denunciando esta falta de transparencia y ahí en el libro vienen todas las denuncias que hicimos. Entre otras, una de las denuncias que formulamos fue, como nosotros hacemos el seguimiento a las políticas públicas, este seguimiento se presentó el año pasado ante el Comité de la CEDAW, el Comité para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, y nosotras presentamos un informe sombra. Y en ese informe sombra nosotras ya denunciamos las carencias de ese pacto de Estado y el desvío que estaba habiendo de dinero de una consejería, caso de Andalucía, de una consejería a otra, dinero que estaba destinado a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. La falta de transparencia, decía, una de las cuestiones fundamentales. A la hora de poder ver dónde se ha gastado el dinero, hay muchísima dificultad porque en la página web de la Delegación de Gobierno contra la Violencia, que es donde tenían que estar colgados todos los informes, tanto de las entidades locales como de las comunidades autónomas, nos encontramos que el último que hay de los ayuntamientos, de las corporaciones locales, es de 2020.
de las comunidades autónomas estaba 18, 19, 19, 20. No hay absolutamente ningún informe con posterioridad. Y ese informe de las comunidades autónomas, estuve mirando ahora hace pocos días para ir viendo un poco, ¿no?, los datos, y ha desaparecido de la página en la que estaba puesta. Me voy a centrar un poco en las corporaciones locales. Existen 7.880 municipios incluidos en el Pacto de Estado contra la Violencia. Un 21% de estos municipios no ejecutó los fondos, ¿vale? El 74% de los municipios sí ejecutaron los fondos. De este 74%, el 76% lo ejecutaron en su totalidad y un 24% ejecutaron los fondos parcialmente. Un 5% han justificado los fondos, pero no lo han justificado bien, ¿vale? Y hay 1.629 municipios en el conjunto del Estado que no han ejecutado los fondos del Pacto de Estado, fondos que recibieron. Pero me voy a centrar en la provincia de Granada, porque para eso estamos aquí, ¿vale? Entonces, en 2023, la provincia de Granada, de los 173 municipios que tenemos aquí, 42 municipios tienen remanentes del año 2021 y 5 de ellos lo tienen totalmente completo, es decir, no han ejecutado absolutamente ni un euro de los que recibieron. Si queréis, os comento los municipios. Albuñol tiene un presupuesto pendiente de 2021 de 13.424 euros. Cenas de Vega de 3.400. Cenas de la Vega de 3.497 euros. De Ifontes, 6.864. Julianas, 4.086. Y Las Gavias, 15.978,92 euros. El Ayuntamiento de Granada de este 2023 ha recibido un total de 100.269,33 euros. Estamos en la provincia de Granada, estamos en la sede del Consejo Municipal de la Mujer. Yo creo que una de las cuestiones que nosotras tenemos que ver y que tenemos que preguntar y que nos tenemos que preocupar es en qué está gastando el Ayuntamiento de Granada, en este caso, esos 100 y pico mil euros que ha recibido. Que es dinero que tiene que estar ejecutando ahora mismo porque lo tiene que bueno, el plazo de ejecución es desde julio del 23 y hasta junio del 24. Es decir, es lo que se está ejecutando. El Ayuntamiento tiene la obligación de darnos la información y nosotras tenemos la obligación de participar en las propuestas de dónde queremos que vaya ese dinero. Los ejes, decía que hay 10 ejes, fundamentalmente, no me voy a entretener mucho en esto porque a mí me come el tiempo. El eje fundamental donde más se ha trabajado es en el eje 1, que es la ruptura del silencio, sensibilización y prevención. Aquí se han hecho el 81% de las medidas. En el eje, por ejemplo, de mejora de la respuesta institucional, ha habido muy poquito, se ha ejecutado un 3%. De todas las medidas, de las 290 medidas, un 3%. Luego después hay una cuestión que me parece muy importante, que es el seguimiento estadístico, que es el 1% de los municipios que han implementado medidas en este sentido. Y compromiso económico y el seguimiento del pacto no han implementado los municipios absolutamente ninguna medida. Si nos vamos a nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prácticamente ha trabajado en lo mismo. En el eje de la ruptura del silencio, en el eje 1, en el eje 3, ¿vale?, que es el perfeccionamiento de la asistencia y ayuda a las víctimas, pero en el eje de seguimiento del pacto, la Junta de Andalucía tampoco ha implementado absolutamente ninguna actuación. Por lo tanto, Ayuntamiento y la comunidad, Ayuntamiento en su conjunto y la Comunidad Autónoma de Andalucía vienen trabajando los mismos ejes. En la delegación de gobierno se recoge hay todo un apartado de reposición de buenas prácticas y ahí nos encontramos las buenas prácticas.
de bolsa, bancos, carteles, guías, cortos, campañas de sensibilización, abanico, bueno, campañas sobre violencia sexual, servilletas, libretas, talleres formativos. Ahí es en lo que se ha gastado el dinero del Pacto de Estado. A veces los fondos del Pacto de Estado se están dedicando a actividades que en absoluto venían contempladas y que vienen contemplados en el Pacto de Estado, y me voy a detener unas cuestiones. Fundamentalmente, esto nos lo estamos encontrando a partir de 2021. El día 10 de junio del 2022, en Motril, se realiza una actividad llamada La diversidad de tus ojos, teatros sobre colectivo LGTB. En Posada, en Córdoba, el 22 de junio de 2022, una actividad llamada Feliz Día del Orgullo LGTBI+. En Alaurín de la Torre, en Málaga, para que también veáis que, bueno, que también allí pues se nada, ¿no? El 9 de noviembre de 2021 se publica una guía didáctica sobre la construcción de nuevas masculinidades. En Isla Cristina, en Huelva, el 28 de junio de 2022 se celebra una jornada que lleva por título Que tu orgullo sea visible, LGTBI+, jornadas pedagógicas sobre el colectivo LGTBI+, y proyección de cine gay. Y esto a partir de 2021 es cuando se están implementando este tipo de actuaciones. Yo no quiero decir que no sea necesario implementar este tipo de actuaciones para el colectivo LGTBI. En absoluto estoy diciendo esto. Estoy diciendo simplemente que esto era dinero destinado a la lucha para erradicar la violencia que estamos sufriendo las mujeres y las niñas, y que este dinero se está destinando a otras cuestiones que no tenían nada que ver. El 26 de diciembre de 2023, porque claro, el Ministerio tiene también que presentar las cuentas, bueno, que presentar todo lo que se estaba haciendo. Entonces, hasta ahora no había dado información de cómo se estaba implementando la Administración General del Estado, que también tenía competencias, claro. Entonces, el 23 de octubre de 2023, el Ministerio de Igualdad, la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género y la Secretaría de Estado de Igualdad presentaron el informe balance del Pacto de Estado desde 2018 a 2022, a nivel de la Administración General del Estado, eje por eje. En el mismo se concluye que el 96,8% de las medidas están cumplidas o en proceso. Es decir, de todas las medidas que la Administración General del Estado tenía que ejecutar, 190 están cumplidas y 85 están en proceso. Y hay un 3,2, es decir, 9 medidas que están pendientes de ejecución. Eso es lo que ellas plantean que han hecho en este año. Los ejes o las medidas que fundamentalmente se han cumplido en el eje 1, hay 61 medidas, están cumplidas 47 medidas y 3 están en proceso. En el eje 2, que bueno, voy a ver los ejes. El eje 2, que era la mejora de la respuesta institucional, la coordinación y el trabajo, 70 medidas, se han cumplido 43 y 21 están en proceso. Y hay una que no es competencia de la Administración General del Estado, pero que se le pasó y la consideran como competencia, pero que no es de la Administración General del Estado. En el eje 3 de perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas, 68 medidas, 35 ejecutadas, 28 en ejecución, en proceso, y 2 que no son competencias de la Administración. El eje 4 de intensificar la asistencia y protección de menores, que estamos hablando de 21 medidas, 17 se han implementado, 3 están en proceso y 1 hay pendiente de ejecución. El eje 5, impulso de la formación que garantice la mejor respuesta asistencial, estamos hablando de 11 medidas, de estas 11, 7 se han implementado y 5 están en proceso. El eje 6 de seguimiento estadístico, ¿vale? Tenemos un total de 11 medidas, de estas 11 medidas, 9 se han ejecutado, 2 están en proceso. Y así voy a seguir, voy a leer todo. Porque para lo que me queda, el eje 7, recomendaciones a comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones, resulta que hay 6 medidas. El eje 7, 6 medidas. 3 están cumplidas y 3 están en ejecución.
El eje 8 de compromiso de visualización y atención a otras formas de violencia contra las mujeres, hay 23 medidas, competencia de la Administración General del Estado. Se han cumplido 15, 8 están en proceso. El eje 9, que es compromiso económico, este se ha cumplido, hay 9 medidas y se ha cumplido al 100%. Evidentemente había dinero, Vale. El compromiso económico que había, evidentemente. Y el eje 10, que es el seguimiento del Pacto de Estado, un total de 9 medidas, 5 se han ejecutado y 2 están en proceso. Y hay otras 2 medidas que se contemplaban, pero que no son competencia de la Administración General del Estado. Voy terminando. Tranquila, ¿no? Te quedas sin... Dale. Este es el balance que ha presentado en su conjunto el Ministerio de Igualdad, la Delegación contra la Violencia y la Secretaría de Estado, que lo presentaron en octubre de 2023. Yo me parece que es un balance como muy triunfalista. ¿Vale? Se han ejecutado prácticamente todas las medidas y una cuestión que me llama la atención es que en ningún momento dicen si se han cubierto los objetivos o no, ¿vale? ¿Ha habido alguna dificultad a la hora de implementar alguna medida? En ningún sitio aparece si ha habido o no dificultades y si se ha cubierto o no el objetivo. Y esto no aparece ni en las comunidades autónomas, ni en las entidades locales y tampoco aquí en la Administración General del Estado. Si queréis luego después, en el debate, podemos realmente pues ver si efectivamente el dinero ha llegado a las mujeres, el dinero ha servido para ir avanzando en la erradicación de las violencias. ¿Se ha implementado alguna medida referida, por ejemplo, al tema de prostitución, de pornografía en menores? Digo, como cuestiones que yo lanzo por ahí. El sistema Biogen, este sistema Biogen, a los niños y a las niñas lo están evaluando, por el contrario, no, siguen sin evaluarse la violencia que están sufriendo y las menores en el ámbito de de cuando la madre vive una situación de violencia, ¿vale? Son preguntas que lanzo ahí, que probablemente, pues tengamos nosotros algo que decir al respecto. En 2021, bien, voy a respirar, en 2021, como el Pacto de Estado estaba a punto de finalizar, porque esto tenía un plazo que era 5 años y terminaba en 2022, en 2021 el Ministerio de Igualdad, junto con la Conferencia Sectorial de Igualdad, pues deciden que el Pacto de Estado no se puede dar por finalizado, que hay que seguir, ¿vale? Entonces, como hay que seguir, la Conferencia Sectorial de Igualdad aprobó en 2022 un catálogo de referencias de políticas y servicios en materia de violencia contra las mujeres, con el objetivo y el compromiso de avanzar todas las medidas del Pacto de Estado. Este catálogo de referencias consta de 4 grandes áreas, ¿vale? Y dicen que es reflejo de los estándares internacionales en materia de protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres. Hay un total de 18 subáreas que se detallan, pues qué es lo que se va a hacer en cada uno de estos 4 ejes. En esta ocasión se ha elaborado un sistema de seguimiento y evaluación de este catálogo de referencias. Se plantean alrededor de 140 indicadores, no aparecen los indicadores, simplemente se plantea que esto se va a implementar y que se va a evaluar. 104 de estos indicadores se van a utilizar para el criterio de eficacia y ejecución de las medidas y aproximadamente unos 40 indicadores para el resto de los criterios. Se analizará anualmente, pues habrá una evaluación. En el área sub 6, en el área sub 6 de los 4 puntos, en el 4.6 se recogen mecanismos de participación, estableciendo uno o varios mecanismos de participación. Y aquí hablan particularmente las comunidades autónomas y los ayuntamientos con las asociaciones de mujeres. Es decir, hablan de la participación de las asociaciones de mujeres del tejido asociativo en la lucha contra la violencia. Y habla de esta participación de las asociaciones feministas en los 3
las tres fases, ¿no?, de la política pública, en la fase de diseño, en la fase de ejecución y en la fase de evaluación y seguimiento. Esto se está implementando ya, este catálogo de referencia. Que yo tenga conocimiento, no nos han citado todavía para hablar de esta materia. ¿Vale? Digo que si está recogido, pues lo normal es que nos hubiesen invitado, ¿no?, a ver cómo vamos a hacer, cómo vamos a participar en este diseño, ¿no?, de este nuevo catálogo de referencia. Nosotras seguimos exigiendo lo mismo que exigimos cuando iniciamos el seguimiento del Pacto de Estado en 2018. ¿Dónde se está gastando el dinero? 2018 decíamos en qué se ha gastado el dinero este año, ahora exigimos dónde se ha ido el dinero de estos 5 años. ¿Cómo se va? Porque el presupuesto del Ministerio ha aumentado en total de 177 millones. Nosotros también nos preguntamos, ¿cómo se va a gastar estos 177 millones? ¿Vale? Digo, que aquí es donde nosotras seguimos haciendo incidencia porque no ha habido una rendición de cuentas del Pacto de Estado. Es decir, no se evalúa un pacto y no viene con un catálogo de referencia, con estándares de calidad según los derechos, el derecho humano de las mujeres y demás, pero antes de seguir implementando tendremos que evaluar estas 290 medidas. ¿Han tenido efecto? ¿Han servido para algo? ¿No han servido? ¿Dónde hemos fallado? Oye, pues mira, aquella medida no estaba bien diseñada, pues tenemos que, ¿vale? O sea, evaluamos precisamente para ver dónde hemos fallado y cómo podemos mejorar. Bueno, pues en esas estamos en las mismas. Yo espero que la nueva ministra pues nos llame. Nosotras desde luego le hacemos el ofrecimiento y estamos totalmente dispuestas a participar a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel local. Y por cierto, digo, dentro de este seguimiento de las políticas públicas estamos, hemos presentado, vamos a presentar el lunes el informe Grevio. El informe Grevio es un informe de seguimiento del Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul ampliaba, ¿no?, otra forma de violencia hacia las mujeres. Entonces, el gobierno cada 4 años tiene que presentar un informe y lo tiene que presentar el 4 de diciembre, es decir, ya. No conocemos el informe que ha presentado el gobierno, lo va a presentar, no hay nada, no tenemos ninguna constancia. No obstante, nosotras, de nuestro tiempo, porque nosotros lo que hacemos es voluntariado puro y duro, pues hemos hecho el seguimiento del Convenio de Estambul. Hemos pasado a la firma, por si queréis, lo digo porque lo podemos, bueno, yo creo que estamos en plazo todavía de firmar ese informe Grevio. Nosotros lo vamos a presentar el día 4 y os animamos a que lo leáis y si estáis de acuerdo con, bueno, que al final lo único que se hace, nosotros no hacemos ninguna denuncia, lo único que hacemos es el seguimiento de las políticas públicas, en este caso del Convenio de Estambul y los fallos que nosotras hemos visto. Y bueno, yo me voy a quedar por aquí porque no tengo mucho más tiempo. Después, si queréis, pues seguimos comentando algo más acerca de eso. Muchísimas gracias. Pues voy a pasar a presentaros a Enar Sastre, una compañera del Fórum Feminista de Madrid. Enar es diplomada en enfermería, ha trabajado en salud mental infantil y adjunta de formación continuada en el Hospital de Niño Jesús. En atención primaria también ha llevado varios grupos de autocuidados emocionales a mujeres con problemáticas psicosociales y grupos de duelo. Es especialista en salud mental, tiene también un diploma en salud pública y género, formó parte de la estrategia de formación en violencia de género a profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid desde 2007. También ha tenido varios reconocimientos e investigaciones. Fue primer premio internacional del 15º certamen de enfermería
con la excelencia como meta para garantizar los cuidados integrales a los niños con cáncer. También evaluación continua de grupos de autoayuda emocional, valoración y atribución subjetiva del malestar percibido por las mujeres. Ha participado en numerosos congresos y actividades docentes como ponente en temas relacionados justamente con los cuidados emocionales y la atención en enfermería, salud mental de infancia y de mujeres. Fue nombrada Mujer Esencial por el Ayuntamiento de Tres Cantos en 2016. Es presidenta del Fórum Feminista de Madrid. Representó al Fórum de Política Feminista en el Observatorio de Salud y Género del Ministerio de Sanidad en 2022 y es activista feminista en diferentes organizaciones y plataformas feministas contra las violencias. Y voy a leer unas palabras que me parecen muy lindas, porque yo les sugería a las ponentes que si querían decirme cómo les gustaría que yo las presentase. Y bueno, Enar ha dicho que es firme en sus convicciones éticas, feministas y de derechos humanos. Es flexible en las estrategias. Le gusta decir que está dispuesta a cambiar sus valores y creencias siempre que los argumentos que se planteen sean lo suficientemente convincentes para desacoplarla de los suyos. Ha aprendido de las personas que cuando son capaces de implementar en sus vidas estrategias flexibles, variadas y adaptadas a las diversas situaciones que nos exige la vida, nos sentimos en bienestar y somos capaces de agrandar los disfrutes de la vida. Me parece que... Además, tengo que decir, y me emociono, porque Enar es una mujer muy sabia, que cuando tienes un problema y se lo compartes, luego tienes la sensación de que tienes más tranquilidad y ves la vida de otra manera. Yo creo que es una maestra y agradezco muchísimo estar aquí hoy contigo, Enar. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo también estoy emocionada. Cuando me llamó Deniris, pues como sabía lo que había pasado, pues le dije, sí, voy. Sobre todo por verla. Yo me alegro mucho y me alegro muchísimo cuando mis amigas o mis conocidas las va mal con el cuerpo y se recuperan. Para mí es muy emocionante. Hoy Carmen me ha dado una buena noticia y hay algo que se me enciende en la cabeza y se me mueve en todas las aguas del cuerpo y entonces estoy aquí por ti. Esto va, ¿dónde va? Y estoy aquí también por todas estas mujeres. Yo desde que doy conferencias, pues depende a qué público me dirija, pues traigo unas fotos, las voy cambiando. Y estas son todas mis grandes maestras que os he traído para hablar del mercado de la explotación de la donación. Y quiero hacer también genealogía con las enfermeras. Están las enfermeras aquí, sobre todo pues las que dieron la vida por el COVID, las que siguen dando la vida y bueno, mi tema principal son los malestares de las mujeres y por eso tengo una foto ahí en el medio de los grupos de mujeres y siempre me gusta decir todo lo que sé, lo sé de la escucha de las mujeres. Y luego todas las maestras, filósofas, antropólogas, psicólogas, enfermeras, pues he ido leyendo y escuchando todo lo que dicen y he rearmado mi casa feminista, como yo le llamo. Pero bueno, hoy vengo a hablar de un tema que no es propiamente mi tema profesional, pero que me acerqué a él porque estaba intentando recordar ahora cuántos años en una conferencia en la universidad, me parece que era la Complutense, oí por primera vez
que había anuncios en la universidad, en los pasillos, reclamando que las mujeres diesen los óvulos. Yo sabía, aunque no me he dedicado a la ginecología, que dar óvulos supone estarse un mes hormonando. Entonces, yo que no sabía mucho de ese tema, empecé a estudiarlo. Empecé a estudiarlo y sobre todo empecé a oír testimonios, que hay muchísimos testimonios en la red, de los ginecólogos, de la industria y de las mujeres. Como, por supuesto, los testimonios les hay a favor, en contra. Y Vicenta, hubo una reunión en el ministerio porque se quería reformar la ley del aborto y le dije, hay que meter por lo menos solo un objetivo en esta ley, que haya un registro estatal de qué está pasando con las mujeres. Entonces, como me puse a estudiar, pues hice un resumen de lo que está pasando, que es lo que os voy a presentar en esta tarde y qué es lo que tenéis publicado. Me parece que hay más información del tiempo que dispongo, entonces voy a ir rápido y como está escrito, pues es mejor que luego haya un diálogo. Entonces, ¿cuáles son los puntos que quiero tratar? Pues en primer lugar, que sepamos qué es esto de la ovodonación, quién son las donantes, qué riesgos tiene una extracción de óvulos, cuál es la mística de la propaganda que se hace por parte de las empresas, cuáles son las cifras de la industria del biomercado, por qué España es el primer exportador de óvulos de Europa y el segundo del mundo. ¿Por qué es eso? El duelo genético y el tratamiento estrella, que explicaré lo que es eso, que es algo de la industria. El pool de matching en selección de los óvulos. No os asustéis porque luego son palabras, pero luego se explica y es muy fácil de entender. ¿Qué es el método Invocel? Que es lo último que ha sacado la industria. Y algunas propuestas feministas. Bueno, lo primero que hay que decir, que yo voy a decir ovodonación, pero en realidad esto es un eufemismo, porque de lo que se trata aquí, de lo que estamos hablando es de la compra-venta de óvulos. Y eso es explotación reproductiva. Eso es el primer eje sobre el que quiero hablar. Por lo tanto, aquí no hay ginecólogos ni la industria, y voy a hablar con toda la libertad del mundo, ¿verdad? ¿Qué es la ovodonación? Pues la ovodonación es una técnica mediante la cual el ovocito, que se extrae de los ovarios de las mujeres, de una donante, pasa a ser a una receptora a través... A ver, voy a leerlo para no liarme. La ovodonación es una técnica mediante la cual el ovocito de una mujer donante se fertiliza con el espermatozoide de la pareja de la receptora o de otro donante. El embrión es cuando se junta el óvulo y el espermatozoide. Esta palabra saldrá muchas veces. O sea, un embrión es cuando se junta óvulo y espermatozoide, ¿vale? Y también aparecerá la palabra gameto. Gameto es óvulo y espermatozoide, ¿de acuerdo? Esta técnica se viene haciendo desde 1983 en España, pero ya desde el 78 se venía haciendo en otros países. Ha permitido que el embarazo de mujeres que no tenían óvulos o que los óvulos no eran de la suficiente calidad, quedarse embarazadas con los óvulos de otra mujer. ¿De acuerdo? Lo sencillo. Y eso ha contribuido a que muchas mujeres cumplan el deseo de ser madres. La pregunta es, ¿por qué se ha generado una industria de biomercado de la explotación reproductiva? Y eso es lo que voy a tratar de responder. En el 2006, previamente había de 1988 una ley de reproducción asistida, otra reforma en el 2003, pero de la que vamos a hablar es de la ley de 2006. Esta ley tiene los siguientes objetivos. En primer lugar, regular la aplicación de la técnica de reproducción asistida en las clínicas que están indicadas y acreditadas para ello. En segundo lugar, prevenir y tratar enfermedades genéticas
lo que se llama el diagnóstico preimplantación. Imaginaros que una mujer tiene detectada un gen con una enfermedad rarísima y entonces se puede manipular ese ovocito para que luego cuando se implante no lleve el gen y produzca la enfermedad. Esto que es muy loable, ¿qué está pasando en la realidad? Pues que aquí hay mucha eugenesia, mucha selección. Y ahora se pueden pedir bebés a la carta. Yo quiero un niño con ojos azules, no le quiero, no le quiero. Esto está pasando. Y ya hay leyes, la última ley francesa, que lo permite. O sea, que se está abriendo un campo que llamamos de transhumanismo, de cómo mejorar la especie, muy alarmante. Yo no tengo mucha información, estoy ahora intentando estudiar, leer, pero recomiendo el último congreso que han hecho las feministas gallegas, me parece, es Ana Trejo, que es una experta en todos estos temas, y en esa exposición os podéis enterar de todo lo que está pasando en el mundo. En tercer lugar, regular los requisitos de utilización de gametos preembrionarios y de crionización. Porque hemos visto que los embriones se pueden crionizar, se pueden reservar. Y entonces eso hay que regularlo. Luego veremos, porque si sacamos 20 óvulos y solo necesitamos uno para la reproducción, ¿qué pasa con esos 19? O sea, hay un almacén de óvulos, que eso está generando muchos problemas éticos, ¿vale? ¿Qué se hace con todo eso? La ley española prohíbe la clonación humana con fines reproductivos. Lo dice. Francia acaba de aprobar una ley que sí que aprueba la clonación humana. Y sabemos que se está haciendo clonación humana. Los chinos lo han hecho, ¿vale? La ley, ¿por qué nuestra ley es tan garantista? Dos cuestiones. Una, permite el anonimato. Luego analizaremos qué es esto. Y eso es lo que hace que se fomente el mercado de la compra de óvulos. Porque si una francesa quiere los óvulos de una mujer española, nunca va a saber, la ley prohíbe que se diga de quién son esos óvulos. ¿Vale? No todos los países, como veremos después, tienen esta cuestión. Y por eso vienen muchísimas mujeres a por los óvulos de las españolas. Por el tema del anonimato. Y prohíbe la retribución. Cuando alguien da un riñón, no cobra. Cuando alguien dona sangre, no cobra. La ley prohíbe la retribución. Pero siempre se paga con dinero en la práctica. Porque hay una trampa ahí, que luego veremos. Y ahora la pregunta es, ¿quién son las donantes? Pues las donantes son jóvenes de 18 a 35 años, que no tienen enfermedad, ni alteraciones genéticas, que tienen buena salud y buena calidad de gametos. Las mujeres ovulamos cada mes de un lado y de otro. Tenemos en la edad reproductiva 400 ovocitos, que es muy poco si se compara con el arsenal de los espermatozoides, que tienen millones y millones de óvulos. O sea que... ¿Cómo se extraen los óvulos? Pues se extraen mediante una hipermedicalización. Se ponen de acuerdo normalmente la donante y la receptora, ¿vale? En el tiempo. La donante se tiene que pinchar una inyección diaria durante 8 o 15 días. Durante un mes va a la clínica a hacerse ecografías. La donante está un mes sujeta a la clínica. Y la receptora también, porque se tiene que poner de acuerdo, porque la receptora también se está hormonando para recoger el embrión, ¿vale? La estimulación suele ser de 4 o 15 óvulos. O sea, cuando se inyectan las hormonas, nunca se sabe cuántos óvulos va a soltar el ovario. A veces la extracción se hace de 4 o 15 óvulos. Se hace mediante una punción ovárica transvaginal, bajo anestesia.
La extracción de los óvulos tiene que ser de 16 a 18 milímetros, a veces hasta 20 ovocitos por extracción. Así que se coordina, como os he dicho, la donante y la receptora. La ley del 2006 crea un registro de actividad y una mujer, teóricamente, no puede tener más de 6 embarazos de la misma mujer, o sea, más de 6 embarazos. Una mujer no puede tener más de 6 embarazos. Pero ¿qué es lo que está pasando en la práctica? Que como no hay un registro central, que es lo que exigíamos las feministas, no hay un registro de las clínicas, van rotando por las comunidades. Porque ¿cuánto cobran? De 800 a 1.000 euros o más. Aunque la ley prohíbe el pago. Pero hay una trampa que utilizan las clínicas que es por molestias y resarcimiento. Entonces, claro, 1.000 euros les permite a las estudiantes, pues a lo mejor pagarse la matrícula. Las mismas clínicas y asociaciones de profesionales reconocen que no se cumple la ley. Las donantes en las clínicas tienen la identidad de todas las donantes, pero eso es un secreto. Por eso la ley dice que es anónimo. Solo se puede conocer cuando la receptora ha tenido un hijo con un problema X y va a un juez y dice: necesito saber quién es la que me ha dado los óvulos. ¿De acuerdo? Si os metéis en la red, las clínicas, que la mayoría son clínicas privadas, lo que venden siempre son éxitos y funcionan como una gran industria, lógicamente. Y también la ley, lo que pretendía, la ley del 2006, es tener un registro del número de embriones crionizados, conservados. Vuelvo a repetir que al no existir un registro único, las mujeres van rotando de comunidad en comunidad. ¿Qué pasa con la propaganda? La propaganda está prohibida por ley, pero existe propaganda por las clínicas de estética, donde van las mujeres, pues, por ejemplo, una clínica de estética dice: te hago esto gratis, yo qué sé, las técnicas que se hacen en la cara, si me traes a una amiga a donar los óvulos. O sea que la propaganda está por las universidades, está en TikTok, está en todas las redes, está por todos los lados. Así que nuestra ley es la ley más permisiva de toda Europa. Y aunque es prohibido pagar, pero ya os digo que se paga de 800 a 1.000 euros. La propaganda dice: trae a tu amiga, te compensamos con 150 euros. O sea, la que dona los óvulos le pagan, y además si trae una amiga, bueno, es así como funciona la industria. En España hay 14.521 extracciones de óvulos, se transfieren 8.774, solo el 50%, o sea, el índice de embarazos de las FIP es el 50%, 40 y tantos por ciento. ¿Por qué se fracasa en la fecundación in vitro? Porque en realidad la donación es para una fecundación in vitro. ¿Por qué se fracasa? Sobre todo por la edad de la madre, porque se está retrasando muchísimo. Entonces una mujer, claro, dice: no, yo puedo quedarme embarazada a los 40 años, pero es que a los 40 años o no hay óvulos o los óvulos no son de la suficiente calidad. Entonces esto está generando un enorme problema. La edad avanzada, esto lo reconocen todas las organizaciones, las asociaciones, las clínicas. Hay una baja reserva ovárica y también las alteraciones genéticas y sobre todo el estrés. Las mujeres están trabajando triples jornadas, bueno, que ese es otro capítulo, ¿verdad? Surrogate, que es una gran empresa, se pregunta: ¿por qué el 50% de las donaciones sale de España? El 50% que se reparte por el mundo.
Y contesta Eugene, otra clínica prirense. La mayoría de las donantes realiza este bonito gesto únicamente con afán altruista. España, y fijaros qué perverso, ¿no? Dice, España lidera también la donación de órganos y lo pone en el documentación. O sea, somos campeones en donación de órganos, pues también en óvulos, y se normaliza y se romantiza y se... en fin. Yo le llamo la mística de la propaganda prohibida por la ley. Hay toda una mística. Las mujeres donantes son siempre jóvenes, estudiantes, vulnerables y necesitadas. El reclamo siempre es a través de un chantaje emocional. Por ejemplo, dice la propaganda, cada año se desperdician, imaginaros, cientos de euros. Muchas mujeres los necesitan. Regala la posibilidad de ser madre. Regala felicidad. Que eso conecta perfectamente con la subjetividad femenina. Nuestra empatía, nuestra dedicación a los demás, el ser para los demás. Dice Emilce Bielma que el gran asunto de las mujeres es querer y ser queridas. Ese es nuestro gran asunto. Querer y ser queridas. Así que la propaganda lo ha cogido al vuelo. Se apela a la generosidad, al altruismo, a la solidaridad, a la empatía femenina. No se informa de todos los riesgos o los riesgos se minimizan. No hay estudios exhaustivos en los países sobre las consecuencias de la hormonación, pero hay testimonios en la red terroríficos de mujeres que han hecho muchas donaciones y luego no se pueden quedar embarazadas ellas, por ejemplo. Las clínicas no hacen seguimiento. Ha hecho la y se acabó, ya no quieres saber nada. ¿Cuáles son algunos de los potenciales problemas de salud y los riesgos de la ovodonación? Síndrome de hiperestimulación ovárica, por lo que supone eso de molestias, dolores. Perforaciones intestinales, vaginales y riñón, porque es que se mete un trocar. Y siempre que hay una cirugía, las posibilidades están ahí. Pólipos intrauterinos, quistes de ovarios, tromboembolismo, hemorragias por rotura de ovario, cáncer en chicas jóvenes que se han reportado. Porque claro, si tú metes mucha hormona, pues por algún sitio tiene que salir. El cuerpo tiene memoria. Bueno, ahora vamos a la donación del esperma. En España hay 600.000 parejas infértiles, el 30% por causa del semen. Ahora lo sabemos porque tenemos técnica. Siempre la culpable ha sido la mujer, Lorca, ¿verdad? No se sabía, pero hay un 30% de hombres, de varones, que tienen anospermia, no tienen directamente o no tienen la suficiente motilidad. Pero en el imaginario social se compara lo mismo, donar óvulos que donar semen. Yo cuando he sacado este tema con mis amigos, digo, bueno, pero los hombres también dan... Pero fijaros los hombres. Es un acto solitario y lúdico. Les ponen una película porno o les ponen una revista. Me lo ha contado una chica que trabaja en una clínica. Es anónimo, de 18 a 50 años. Normalmente hay una media de 35 años del donante. Dura 15 minutos. No hay tratamiento previo. Es flexible. Una vez a la semana durante 16 semanas. Se paga de 30 a 50 euros por extracción. Luego ellos cobran más que la donación, como 1.500 euros por las molestias. Sin anestesia. Sin anestesia. Y luego toda la propaganda llama a que es un acto divertido, desenfadado, no hay mística de la generosidad, no apelan a eso. Bueno, aquí tenéis una foto de este varón que ha salido en las redes y se ha hecho muy famoso, que es el donante de semen al que se le atribuyen 150 hijos, es de Nueva Zelanda. 550. Ha donado
Además sale en las redes, bueno, no, que os quiero decir cómo sale. Bueno, los intereses económicos por encima de los intereses de la salud de las mujeres. Como os he dicho, pues en España es el turismo reproductivo, tenemos un banco de donación para toda Europa, la industria genera 660 millones de euros al año, datos de estas organizaciones. En el año 2015, el Centro de Tutelidad Pública, 84 clínicas, privadas 285. La lista de espera para las públicas es de 400 días y de las privadas de 11 días. O sea, esto está en manos de la industria privada. Claro. Es un negocio redondo. La estación de óvulos cuesta 980 euros. Cada intento son de 5.000 a 7.000. Y si se utiliza el método ropa, que es el que utilizan las lesbianas, se pagan, las lesbianas pagan el doble. ¿Qué pasa con los embriones? No os quiero dar, porque estas cifras las tenéis, pero hay como os digo, hay un grandísimo problema porque se acumulan muchísimos embriones. Se abandonan 60.000 por año. Claro, una mujer, por ejemplo, que se ha hecho la extracción, han utilizado 2 ovocitos, pero luego tiene crionizados no sé cuántos, ¿vale? Entonces, si se quiere volver a embarazar, tiran de esos ovocitos que están, pero a lo mejor no se quiere volver a embarazar y esos ovocitos quedan almacenados. La ley recoge que hay un tanto por ciento para investigación, ¿vale? Y también puede esa mujer donarlos para otra mujer. Y hay un gran debate en este momento, porque las clínicas dicen, tenemos aquí todos estos embriones y no sabemos qué hacer. Cuando llaman a las donantes, yo tengo una amiga que hizo también una FIP, y la llamaron y la dijeron, oye, ya no te vas a volver a quedar embarazada, tenemos aquí embriones congelados, que era del marido también, los tenemos que destruir, porque claro, mantener los embriones económicamente es muy caro también. Entonces, algunas organizaciones están planteando todo este tema desde el punto de vista ético. Bueno, 5 minutos tengo. Vale. La industria de la fertilidad in vitro, ante el fracaso, porque a veces las mujeres hacen no sé cuántos intentos de embarazos, no se quedan y siempre da solución, ¿vale? Y lo llaman así, del vuelo genético al tratamiento estrella. ¿Cuál es el tratamiento estrella? Es la doble donación de gametos externos. O sea, la pareja no tiene, o es una mujer soltera, no tiene espermatozoide, entonces lo recibe de un anónimo, ella a lo mejor ya no tiene ovocitos y eso es lo que se llama la doble donación, ¿vale? O sea, ella gesta, hace un embarazo con la doble donación. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, hay una mística, yo he visto informaciones en la clínica, cómo les informan a las mujeres y tal, y dicen, usted tiene que vivir un diálogo molecular y bioquímico con la madre para que se produzca el embarazo. Un diálogo molecular. Claro, no hablan, por ejemplo, pues qué pasa en el psiquismo de esta mujer, ¿vale? Después de a lo mejor hecho no sé cuántas FIP, 4 o 5, porque ahí las mujeres se empeñan y está muchísimo tiempo hormonal, ¿verdad? Yo me imagino las proyecciones psicológicas que tienen que vivir las mujeres con todo esto, pero lo venden. Bueno, como os digo, se pueden hacer bebés a la carta. ¿Cómo se seleccionan y asignan los ovocitos? Los ovocitos pueden hacerse frescos o vitrificados, o sea, están crionizados. En la ley del 2006, que tiene que ser anónima,
Las clínicas lo que hacen es tener test que llaman matching de emparejamiento o coincidencia. O sea, una mujer no puede decir yo quiero un hijo con ojos azules, así que búsqueme una donante de ojos azules. En Estados Unidos sí, hay un book que tú eliges, aquí no, ¿vale? Pero el comité de médicos de la clínica hace lo que llaman la coincidencia, el emparejamiento. El equipo clínico es el que lo decide. De tal manera que siempre suelen tener en cuenta el matching inmunológico, el mismo RH, el fenotípico, el color de ojos, la piel, la altura y tal. Es decir, que si es una mujer negra, y pues la donante tiene que ser negra, ¿vale? Hay un matching genético. Todo esto es sumando dinero, ¿verdad? Desde de comprobación de 1.200 euros para que tenga los mismos genes, porque ahora hay mucho estudio sobre el tema genético y se sabe que mucho el tema de la inmunidad y tal tiene que ver con lo. En fin, hay mucho trabajo sobre esto y entonces, si usted quiere que haya una compatibilidad genética, pague. Y luego el facial biométrico con los ordenadores, la inteligencia artificial, pues coge la cara de la madre, coge la cara del padre y los mismos rasgos. Entonces, como ellos tienen la información, pues pueden, previo pago, garantizar que va a tener un niño una niña muy parecida. Claro, por suerte, tenemos un comité de bioética en el Ministerio de Sanidad que es bastante razonable y está diciendo que todo el tema del anonimato, pues que se tiene que cuestionar. Y entonces dice lo siguiente: consideramos que desde una perspectiva ética legal parece adecuado en los términos que promueve el borrador de recomendaciones de la Asamblea de Pacientes del Consejo de Europa una reforma del artículo 55 de la Ley de Reproducción Asistida que elimine el régimen de anonimato en la donación de gametos sin retroactividad. Porque claro, lo que está pasando es muy duro. Por ejemplo, países que tienen las leyes muy laxas: Estados Unidos, Chequia, Rusia, Ucrania, Grecia y España. Países que prohíben el anonimato. Y claro, no hay donantes. Alemania, Francia, Italia, Suecia, Holanda, Portugal. En la actualidad, la captación de las donantes se hace por las universidades, las redes sociales, Instagram, TikTok, de boca a boca, y las clínicas estéticas, que es. Bueno, y hace unos meses nos despertamos con esta noticia, que yo la he llamado la técnica que vende la ilusión, que es una técnica que se llama Invocel. Entonces, nace en Mallorca el primer bebé de Europa gestado en el vientre con 2 madres. ¿Qué es lo que hace? ¿Veis esta foto? Que tiene ahí un aparatito, ¿vale? En la FIP, antes de introducir el embrión, son 5 a 7 días, ¿vale? Entonces, esos 5 o 7 días hasta que crece, hasta que se desarrolla, se introducen a una de las madres esta cápsula en el cuello del útero, en la parte baja del útero, que la tiene que llevar 5 o 7 días. Y tiene la ilusión de que ella, una vez que tenemos el embrión, se pasa al vientre, mediante FIP, al vientre de la otra madre. Así que la reproducción asistida con un dispositivo de cultivo intravaginal. Esto es lo último, y entonces en el Clínic de Barcelona pues salen las 2 madres diciendo que... Bueno, y en 2021 Rapiegas, que es una organización feminista de mujeres en Asturias, sacó un manifiesto que tenéis en la red, que han firmado. Esta mañana estaba intentando llamar a una compañera y no me lo ha cogido, para ver cuántas organizaciones habían firmado este manifiesto, que os lo recomiendo, que es un magnífico manifiesto. Nosotras hemos firmado como Forum, sí, ¿vale?
Y nosotros, ¿qué es lo que pedimos? Pedimos muy pocas cosas. Proponer una reforma, la propusimos en la ley del aborto, no la metieron, pero bueno, cuando haya una reforma de la ley de reproducción asistida, tenemos que estar las feministas ahí diciendo cosas muy elementales. Eliminar el anonimato de la donante para terminar con esta explotación, este mercadeo y lo que está pasando. Prohibir la donación por compensación de incentivos económicos y que se pongan multas. O sea, cuando vayan a una clínica y se ponga un multazo, porque la ley lo prohíbe. Tercero, un registro estatal dentro del Ministerio de Sanidad, centralizado, de todas las donantes, y que se cumpla la ley, que una donante no puede tener más de 6 embarazos. Cuarto, sanciones a las empresas que realicen captación con propaganda. Pero una buena sanción, porque es el lenguaje que entendemos. Y os traía aquí una serie de preguntas pues, para hacer el debate. Bueno, y algunos datos. En las últimas cuentas del INE del 2022, la pirámide invertida, menos nacimientos, más que defunciones. Tenemos un 50 de madres solteras y un 49,86 con pareja. La edad media en que paren las mujeres en nuestro país son de 33 años. Y va aumentando exponencialmente más de 40 años, porque se ha normalizado. Yo a los 40 años, bueno, pues lo atraso. A los 40 años la cosa se pone muy dura. Entonces, os hago estas preguntas. ¿Deberíamos cuestionar la subjetividad del mandato del proyecto proyectado de la feminidad madre-esposa? Las mujeres tenemos un proyecto proyectado. Cuando venimos al mundo, madre-esposa. Y luego algunas, en muy pocos países, podemos ser enfermeras, profesoras, y en la mayor parte de los países ese es el proyecto. ¿Vale? ¿Por qué se da por hecho el deseo maternal en todas las mujeres? Ese es otro capítulo. ¿Por qué se da? ¿Es la maternidad la mayor campaña de marketing mundial romantizada dirigida a las mujeres? ¿Cuál es el canon maternal con el que debemos identificarnos? ¿Por qué el modelo imperante actual es la maternidad intensiva del apego y del colecho? ¿Por qué la maternidad se presenta como antagónico del desarrollo de la carrera en las mujeres y no en los varones? ¿Debería ser la reproducción asistida la solución al retardo de la maternidad y a las bajas tasas de 1,3 nacidos en España? 1,3 estamos. ¿La decisión de la maternidad-paternidad es solo una decisión individual o es una decisión de toda la sociedad? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Estado, las empresas, en las labores reproductivas? Ya sabéis que Google a todas sus trabajadoras le dice, no te preocupes, yo te crionizo los óvulos y ya tendrás los hijos cuando te exploto primero y después. Sí, ya hay muchas empresas que... Y las mujeres lo están viviendo como un plus. O sea, me pagan esto y como bonus tengo que me crionizan los óvulos para cuando yo decida quedarme embarazada. Me he traído, porque claro, estamos hablando de que con la FIP los embarazos solo son un 40%. O sea, que es que estamos hablando de una técnica que ha avanzado muchísimo, es cierto, porque antes tenían que introducir 5 embriones y por eso tenían las mujeres embarazos de trillizos, la mayoría, en fin. Eso ha avanzado mucho y ahora tengo como 2 embriones. Con lo cual, muchos de esos sufrimientos se lo ahorran las mujeres. Pero es que solo se quedan embarazadas un 40 y tantos %. Sí que es cierto que he estado mirando y que
en la ovodonación aumenta el índice de éxitos, pero claro, porque son mujeres muy jóvenes. El ovocito lo que quiere... Pues yo lo dejo aquí y...